El sonido metálico del reloj en la pared del consultorio resonaba como una cuenta regresiva invisible. Alejandro Villaseñor, traje impecable y rostro sereno, observaba sin parpadear al médico que sostenía una carpeta con su nombre. Las palabras que salieron de su boca parecieron flotar en el aire antes de caer con el peso de una sentencia. Cáncer pancreático avanzado. Lo siento, Alejandro. Le queda aproximadamente un mes de vida. El silencio que siguió fue tan denso que ni el zumbido del aire acondicionado pudo atravesarlo. Alejandro asintió con una calma inhumana, como si hablara de un negocio más que había salido mal. Durante años había negociado millones, comprado empresas, cerrado tratos imposibles, pero no había contrato posible que lo salvara de eso. ¿Un mes?, repitió con voz baja. Tal vez un poco más si responde al tratamiento paliativo, contestó el médico, evitando mirarlo directamente. Alejandro se levantó sin dramatismo. Gracias, doctor, dijo antes de salir. No preguntó nada más. En el pasillo del Hospital Ángeles de Interlomas, las paredes blancas lo cegaban, las enfermeras iban y venían, y él se sintió, por primera vez, invisible. Dejó el edificio sin mirar atrás y se subió a su auto negro. Al encenderlo, su reflejo en el retrovisor le pareció el de un desconocido. 30 días, murmuró. 30 días para hacer algo que tuviera sentido. Pero ¿qué sentido puede tener la vida cuando se ha vivido rodeado de lujo y vacío? Esa noche no volvió a su penthouse. Condujo sin rumbo por las calles de la Ciudad de México, hasta que al amanecer estacionó frente al mismo hospital. No sabía por qué. Tal vez porque ahí, al menos, alguien sabía su verdad. Caminó hacia la cafetería del personal, atraído por un aroma que contrastaba con la frialdad del lugar. Pan recién hecho, café de olla y cebolla dorándose en aceite. Detrás del mostrador, una mujer con delantal verde servía desayuno a los empleados. Su risa llenaba el espacio con un calor inesperado. ¿Le sirvo algo, señor?, preguntó ella, sin reconocerlo. No soy médico, respondió con un tono casi irónico, pero creo que necesito un café. Ella sonrió sin notar su ironía. Aquí todos necesitamos café, con azúcar o sin. Negro, sin nada, dijo observando cómo sus manos se movían con destreza. Lucía Ramírez tenía ojos color miel y una voz que sonaba a hogar. Mientras servía, habló con la naturalidad de quien no teme al silencio. Dicen que los que piden el café negro están pasando por cosas difíciles. Entonces debe ser cierto, respondió él casi sin pensarlo. Por un instante, Alejandro sintió que el mundo se detenía. Esa mujer no sabía quién era, no lo miraba con admiración ni miedo, simplemente lo veía. Cuando terminó su café, dejó un billete demasiado grande en el mostrador. «No tengo cambio», dijo ella confundida. «No importa», contestó él levantándose. «Quédese con el resto». «No, señor, no puedo aceptar eso. Aquí cobramos lo justo». Él la observó sorprendido. En su mundo nadie rechazaba dinero. «Entonces deme otra taza», dijo sonriendo por primera vez en años. Esa mañana, Alejandro Villaseñor, el millonario sin tiempo, descubrió que el sabor del café podía ser distinto cuando alguien lo servía con sinceridad. Y aunque no lo supiera todavía, en esa cocina pequeña había encontrado algo que el dinero nunca pudo comprar: humanidad. Antes de seguir, recuerda, esta historia apenas comienza. Si te conmueven los relatos donde el amor nace incluso cuando el tiempo se acaba, suscríbete al canal para no perderte cómo una simple cocinera cambiará el destino de un hombre que solo tenía 30 días para aprender a vivir. Lucía Ramírez comenzó su turno antes del amanecer. El hospital aún dormía, y en la cocina solo se escuchaba el murmullo del agua cayendo sobre las ollas. Había aprendido a moverse en silencio, como si cada paso tuviera ritmo propio. Mientras cortaba cebollas, pensaba en su hermana menor, Sofía, que estudiaba enfermería en Puebla gracias a los turnos extra que ella aceptaba sin quejarse. Un día, Sophie será la que ayude a los pacientes, no la que lave los platos, murmuró para sí, con una sonrisa cansada.
La vida de Lucía no había sido fácil, pero había encontrado belleza en lo cotidiano, en el aroma del chile guajillo, en el pan recién horneado, en la gratitud de quienes comían lo que preparaba con amor. No tenía riquezas, pero tenía propósito. A media mañana, el comedor comenzó a llenarse. Lucía servía los desayunos con su energía habitual, hasta que lo vio. El hombre del día anterior estaba allí, sentado solo, con la misma elegancia que desentonaba con los uniformes blancos a su alrededor. Había vuelto. «¿Café negro, verdad?», preguntó ella, acercándose con la jarra caliente. «Exactamente», respondió Alejandro con un destello de ironía en la mirada. «¿Me recuerda?». «Claro, no todos los días un cliente deja un billete de 500 pesos por un café». Lucía soltó una risa suave. Alejandro se sorprendió de lo natural que sonaba, de lo real que era esa alegría en medio de un lugar tan gris. «Hoy pago lo justo», dijo él. «Entonces hoy sí lo atenderé con gusto». Mientras ella servía su plato de chilaquiles verdes, Alejandro observó la forma en que se movía, precisa, serena, sin artificios. No había poses ni maquillaje, solo honestidad. «¿Siempre trabajas aquí?», preguntó curioso. «Desde hace 3 años. Es un trabajo duro pero decente. Podrías tener un restaurante. Cocinas mejor que en muchos hoteles que conozco». «¿Y usted cómo sabe?». «Digamos que he comido en demasiados lugares sin sabor». Lucía arqueó una ceja. Entonces quizá el problema no era la comida, sino con quién la compartía. La respuesta lo descolocó. En su mundo nadie le hablaba así. Por primera vez alguien le hablaba sin miedo ni conveniencia. Él se quedó un momento en silencio, observando el vapor que subía del plato. Recordó las palabras del médico. El tiempo contado. Pero frente a Lucía, el reloj parecía pausarse. «¿Te gusta trabajar aquí?», preguntó. «A veces sí, a veces no, pero me gusta cocinar. Y me gusta ver a la gente comer algo que le devuelva fuerzas». Esa frase se le quedó grabada. Devolver fuerzas era lo que él había perdido hacía años sin darse cuenta. El resto del almuerzo pasó sin prisa. Cada palabra de Lucía era un pequeño respiro dentro del aire enrarecido que lo había acompañado desde el diagnóstico. No habló de su enfermedad, ni de su dinero, ni de nada que recordara su posición. Solo escuchó. Cuando terminó, ella le ofreció un trozo de pan dulce envuelto en una servilleta. «Este es de regalo», dijo con una sonrisa. «¿Por qué?». «Porque hoy parece que lo necesita». Alejandro no supo qué responder. Aceptó el pan como quien recibe algo sagrado. Salió del comedor con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de calma y desconcierto. No entendía por qué quería volver al día siguiente, pero sabía que lo haría. Mientras tanto, Lucía lo observó desde lejos. Había algo en ese hombre que la intrigaba. No era su elegancia ni su mirada triste, sino la forma en que parecía buscar algo que ni él sabía nombrar. Esa tarde, mientras fregaba las ollas, pensó en su sonrisa contenida, en su silencio denso, en su manera de sostener la taza como si en ella estuviera todo su pasado. No sabía quién era, pero presentía que su historia no era una cualquiera. Durante los días siguientes, Alejandro se convirtió en una presencia habitual en el comedor del hospital. Algunos médicos lo miraban con curiosidad, otros lo saludaban con respeto, reconociendo al empresario Villaseñor, dueño de varios restaurantes de lujo en Polanco. Pero él no venía por negocios ni por estatus. Venía por el café y por la mujer del delantal verde. Lucía ya no se sorprendía de verlo. Le servía el desayuno con la misma naturalidad con la que atendía a los camilleros y enfermeras. «Hoy tenemos huevos a la mexicana, pero si quiere algo más ligero, puedo prepararle avena», dijo una mañana. «Lo que tú recomiendes», respondió Alejandro. «Entonces huevos. La avena es para los que tienen prisa, y usted no parece tenerla». Él sonrió. «Si supieras», pensó, recordando su reloj biológico agotándose día a día. Mientras comía, Lucía se sentó unos minutos a descansar frente a él, limpiándose las manos con una toalla. «Dicen que usted es empresario», comentó. «Lo era. ¿Y ahora ya no?».
Digamos que me tomé un descanso. Ah, con razón tiene esa mirada. ¿Qué mirada? La de los que dejaron de correr pero todavía no saben qué hacer con el silencio. Alejandro la observó con atención. Era una mujer sencilla, pero con una intuición que atravesaba las apariencias. Le intrigaba la forma en que podía decir tanto sin pretenderlo. ¿Siempre hablas así con los pacientes?, preguntó. Solo con los que necesitan escucharse, contestó ella, sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo Alejandro sintió que no tenía que fingir. Bajó la voz, casi como si le confiara un secreto. Estoy enfermo. Muy enfermo. Lucía lo miró fijamente, sin compasión, sin sorpresa. Todos lo estamos de algo, respondió con serenidad. Algunos del cuerpo, otros del alma. Esa respuesta lo desarmó. Había esperado lástima, no entendimiento. ¿No te da miedo?, preguntó él. ¿De qué? De estar cerca de alguien que se está muriendo. Miedo me da no aprovechar el tiempo con los que todavía están vivos. El silencio entre ellos se volvió cómplice. Alejandro sintió un nudo en la garganta, algo que no recordaba haber sentido desde que era niño. Durante el almuerzo, otros empleados cuchicheaban. ¿Qué hace el señor Villaseñor aquí todos los días? Dicen que anda detrás de la cocinera. Pero Lucía no se dejaba afectar. Había aprendido a ignorar las habladurías. Lo trataba con respeto, pero también con firmeza. Cuando él intentó ayudarla a recoger las bandejas, ella lo detuvo. No hace falta, señor Alejandro. Insisto, puedo hacerlo. Y yo insisto más. Aquí los pacientes descansan. Los que trabajan somos nosotros. Entonces déjame sentirme útil, aunque sea un momento, dijo él, sonriendo con una mezcla de humildad y desafío. Lucía lo dejó hacerlo. Ver al millonario acomodar bandejas entre los platos de plástico fue una imagen que ninguno de los dos olvidaría. No entiendo cómo logras sonreír todo el día, comentó Alejandro. Porque si no sonrío, me canso más. ¿Y nunca te enojas? Claro que sí, pero prefiero llorar cuando nadie me ve. Esa noche, cuando regresó a su habitación del hospital, Alejandro pensó en esas palabras. Recordó su casa vacía, los silencios de su penthouse, los amigos interesados, las reuniones llenas de brindis falsos, y se dio cuenta de que Lucía, sin saberlo, le había dado algo que los médicos no podían, una razón para volver al día siguiente. Antes de dormir, escribió en una hoja suelta, Día 3. Hoy entendí que la dignidad también puede tener delantal. Luego dobló el papel y lo guardó en su cartera, como si fuera una receta para el alma. Al amanecer, mientras el hospital despertaba con olor a café y pan tostado, supo que volvería a verla. No porque tuviera hambre, sino porque, entre bandejas y sonrisas, había empezado a recordar lo que era sentirse humano. El hospital tenía un olor que Alejandro nunca había notado antes. Una mezcla de desinfectante, esperanza y resignación. Caminaba despacio por los pasillos, observando los rostros de pacientes y familiares, y en cada uno veía algo que no encontraba en los suyos: compañía. Había pasado gran parte de su vida rodeado de gente, pero siempre estaba solo. Aquella tarde decidió quedarse después del almuerzo. Lucía estaba limpiando las mesas cuando él se acercó. ¿Puedo acompañarte un rato?, preguntó. Si no te molesta el ruido de los trastes, sí, respondió ella sin dejar de trabajar. Él se apoyó en la pared, observando cómo sus movimientos parecían una coreografía conocida. Había algo hipnótico en su manera de hacer las cosas con cuidado, sin prisa. ¿Por qué elegiste este trabajo?, preguntó. Porque es lo que sé hacer. Mi papá me enseñó a cocinar desde niña. Tenía una fonda en Puebla. ¿Sigue viva esa fonda? No, murió con él, pero sigo usando sus recetas. Alejandro guardó silencio unos segundos. Mi madre también murió en este hospital, dijo de pronto. Tenía cáncer. Yo tenía 15 años. Lucía se giró y lo miró con compasión, pero sin dramatismo. Entonces ya conoces lo que es esperar noticias que no llegan. Sí, respondió él, pero nunca aprendí a aceptar la pérdida.
Creo que desde entonces me dediqué a trabajar para no sentir. Lucía dejó los trastes y se sentó frente a él con el delantal todavía húmedo. ¿Y funcionó? Por un tiempo. Creí que el dinero podía llenar los huecos. Pero solo los hizo más grandes. El sonido de un carrito médico interrumpió la conversación. Ambos quedaron en silencio, escuchando el eco metálico perderse en el pasillo. Mi papá solía decir que la tristeza se cura con trabajo, pero que el vacío se cura con amor, comentó Lucía. Aunque a veces uno no sabe distinguir entre los dos. Alejandro bajó la mirada. Hace mucho que nadie me dice algo así. Ella sonrió. Entonces supongo que hacía falta escucharlo. Durante unos minutos compartieron el silencio más cómodo que él recordaba. No había presión, ni apariencias. Solo dos personas hablando entre los ecos del hospital. ¿Extrañas Puebla?, preguntó él. Sí, todos los días, pero no puedo volver todavía. Mi hermana estudia allá y necesito seguir mandándole dinero. Es lo único que me queda de mi familia. Debes estar orgullosa de ella. Mucho. Sofía es valiente. Tiene sueños grandes. Yo me conformo con verla cumplirlos. Alejandro pensó en sus propios sueños, en los que dejó morir ahogados por las cifras y los contratos. No recuerdo cuándo fue la última vez que quise algo que no pudiera comprar, se dijo en silencio. Lucía notó su expresión y agregó con suavidad. A veces no se trata de empezar de cero, sino de empezar distinto. Esa frase se le quedó grabada. Había en su voz una sabiduría sencilla, la que solo tienen los que han aprendido a levantarse sin ruido. Antes de irse, Alejandro se detuvo frente a la puerta del comedor. Gracias por escucharme, Lucía. No estoy acostumbrado a eso. Deberías hacerlo más seguido, respondió ella. Escuchar también es una forma de curar. Él asintió. Esa noche, en su habitación, abrió una libreta y escribió: Día 7. Hoy entendí que la verdadera compañía no está en quien te adula, sino en quien te escucha sin querer cambiarte. Guardó la libreta bajo la almohada. Por primera vez desde que recibió su diagnóstico, se durmió sin miedo. No porque creyera que sanaría, sino porque había recordado algo esencial. Todavía había personas que podían tocar su alma sin pedir nada a cambio. Y mientras el hospital se hundía en el silencio nocturno, Alejandro sonrió al pensar que, al día siguiente, caminaría otra vez por esos mismos pasillos solo para volver a verla. El invierno comenzaba a sentirse en la Ciudad de México. El aire se volvía más frío, y el cielo, gris, parecía presagiar los silencios que Alejandro llevaba por dentro. Aún así, cada mañana encontraba una razón para levantarse: el olor del café del hospital y la sonrisa de Lucía, que lo recibía con un buenos días que sonaba distinto a todos los demás. Esa tarde, mientras el comedor se vaciaba, ella se sentó frente a él con una taza de té de canela entre las manos. ¿Sabe qué?, dijo con voz tranquila. Siempre que huele a lluvia, me acuerdo de Puebla. Mi papá decía que el mezcal sabía mejor cuando el aire estaba fresco. Alejandro levantó la mirada, curioso. ¿Tu papá hacía mezcal? No, pero tenía un amigo en Atlixco que sí. Cada vez que íbamos lo recibían con botanas, risas y canciones. Era una fiesta sencilla pero hermosa. Alejandro sonrió con melancolía. Hace años que no pruebo un mezcal que no venga en botella de colección. Entonces no ha probado el verdadero, respondió Lucía riendo. El bueno arde pero calienta el alma. Él la observó unos segundos, como si la idea se encendiera en su mente. Si llego a fin de mes, dijo, te llevaré a Puebla a probar ese mezcal. Lucía soltó una carcajada. ¿Y qué hace suponer que voy a aceptar irme con un desconocido? Porque no soy un desconocido, soy tu paciente favorito, replicó, fingiendo solemnidad. Usted y su confianza, respondió ella moviendo la cabeza. Pero está bien, acepto la promesa. Si llega a fin de mes, iremos. Alejandro extendió la mano, y ella dudó un instante antes de estrechársela. Su piel era cálida, firme, viva. Por un momento, él olvidó que su tiempo era limitado. Los días siguientes se llenaron de pequeños rituales: compartir el desayuno, intercambiar historias, reírse de tonterías.
Alejandro descubrió que la felicidad no estaba en los grandes gestos, sino en los instantes sencillos que antes ignoraba. «¿Sabe qué me gusta de usted?», dijo Lucía un día. «Que no presume. Podría hacerlo, pero no lo hace». «¿Y qué te hace pensar que tengo algo que presumir?», preguntó él sonriendo. Sus manos lo delatan. No son de quien vive preocupado por el pan del día. Él se encogió de hombros. «Tal vez ya no tengo nada. Tal vez lo perdí todo». «Entonces está igual que yo, pero con mejores zapatos», respondió ella, haciendo reír a ambos. En esos momentos, el dolor físico se desvanecía. Las horas pasaban ligeras, y cada palabra de Lucía lo anclaba más a la vida. Una tarde, mientras afuera llovía y el ruido del agua golpeaba los ventanales del hospital, Alejandro se quedó observándola en silencio. Sintió una necesidad profunda de decirle lo que significaba para él, pero se contuvo. No quería que la compasión manchara lo que estaban construyendo. «¿Qué piensas?», preguntó ella notando su mirada fija. «Que el tiempo no debería medirse en días, sino en momentos como este». «Entonces no desperdicie ninguno», respondió ella. «No todos tenemos la suerte de saber cuánto nos queda». Esa noche, en su libreta, Alejandro escribió: «Día 10. Hoy hice una promesa que me da razones para seguir respirando. Si logro cumplirla, no habrá sido en vano». El viento golpeaba las ventanas de su habitación, trayendo consigo un olor a tierra mojada que le recordó la infancia. Por primera vez en muchos años, Alejandro no pensó en su fortuna ni en sus empresas. Pensó en una cocina, en el sonido de la risa de una mujer y en el mezcal que aún no habían probado. Antes de quedarse dormido, susurró para sí: «Un mes puede ser suficiente si sé con quién vivirlo». El amanecer llegó con un tono dorado sobre los ventanales del hospital. Alejandro había pasado la noche en vela, mirando la ciudad desde su habitación. Había tomado una decisión que lo llenaba de una energía extraña, casi juvenil. Cuando vio entrar al doctor Salcedo, lo recibió con una sonrisa. «Necesito salir unos días», dijo sin rodeos. El médico arqueó las cejas. «No es recomendable. Su cuerpo está muy débil». «Mi cuerpo está muriendo, doctor, pero mi alma no. Déjeme ir. No será por mucho tiempo». El médico lo miró largo rato, suspiró y asintió con resignación. «3 días nada más, pero debe llevar sus medicamentos». «Trato hecho», respondió Alejandro, sintiendo que acababa de firmar el único contrato que realmente importaba. Horas después apareció en el comedor. Lucía estaba preparando el almuerzo. «¿Sabe qué día es hoy?», preguntó él. «Miércoles, creo». «¿Por qué?». «Porque hoy cumplimos la mitad de la promesa, y quiero cumplir la otra mitad». Lucía lo miró con una mezcla de risa e incredulidad. «¿Está hablando en serio?». «Más que nunca. Voy a Puebla. ¿Vendrías conmigo?». Ella dejó la cuchara de madera sobre la mesa. «No puedo. Tengo trabajo». «¿Puedo hablar con el director?». «No. No se trata de eso», respondió. «Es que no me parece correcto». «¿Por qué?». «Porque usted es mi amigo, pero también es un paciente». «Precisamente por eso», replicó él con voz suave. «Porque quiero vivir, aunque sea un poco». Lucía lo observó unos segundos. En su mirada no había manipulación, solo verdad. Finalmente sonrió. «Está bien, don Alejandro, pero si se siente mal, regresamos de inmediato». Trato hecho. Salieron al mediodía. El aire fresco golpeó el rostro de Alejandro y por primera vez en semanas respiró sin miedo. Durante el trayecto, el paisaje fue cambiando. Los edificios se transformaron en campos, los anuncios en cerros cubiertos de verde. Lucía iba en silencio, mirando por la ventana, mientras él se dedicaba a observarla a ella. «Hace años que no salía de la ciudad», comentó él. «Y yo hace años que no la dejaba entrar», respondió ella sonriendo. Cuando llegaron a Puebla, el aire olía a tierra húmeda y flores. Recorrieron las calles empedradas de Cholula, donde el sonido de las campanas se mezclaba con el murmullo de los vendedores de tamales. Alejandro caminaba despacio, pero con determinación. Cada paso le dolía, pero también lo mantenía vivo.
¿Dónde se toma ese mezcal tan famoso?, preguntó. En el mercado, contestó Lucía. Pero antes hay que probar el mole. No se puede venir a Puebla y no hacerlo. Comieron en un pequeño puesto. Alejandro probó el mole y cerró los ojos. Esto sabe a infancia. ¿A qué le sabía su infancia?, preguntó Lucía. A casa. A lo que ya no tengo. Entonces vuelva a tenerlo aunque sea por hoy, dijo ella. El resto del día se llenó de risas y caminatas lentas. Compraron artesanías, bebieron mezcal en vasitos de barro, y por un instante el mundo pareció detenerse. Alejandro se sintió parte de algo simple y real. Al atardecer, mientras el sol teñía de naranja los volcanes, Lucía lo miró en silencio. Hace mucho que no veía a alguien disfrutar tanto de cosas pequeñas. Hace mucho que no tenía a alguien con quien compartirlas. Ella no respondió. Solo sostuvo su mirada y comprendió que ese viaje no era un capricho, sino una despedida disfrazada de vida. Esa noche, en la habitación de una posada, Alejandro escribió en su libreta: Día 15. Hoy descubrí que la vida no se mide en años, sino en la intensidad con que se respira el aire de quien te acompaña. Apagó la luz con el corazón en calma, sabiendo que, pase lo que pase, ya había valido la pena. El amanecer en Puebla tenía un brillo distinto, dorado y tibio, como si el sol se detuviera un poco más para mirar. Alejandro despertó antes que Lucía. La observó mientras ella preparaba café con una vieja cafetera de metal en la posada donde se hospedaban. Había en su rostro algo sereno que él envidiaba, una paz nacida del esfuerzo, no de la suerte. ¿Durmió bien?, preguntó ella al notar que la miraba. Sí, pero creo que soñé despierto, respondió él sonriendo. Soñé que no estaba enfermo. Entonces fue un buen sueño. Bebieron café en silencio. Afuera, los sonidos del pueblo comenzaban a despertar. Vendedores ofreciendo pan, campanas lejanas, el murmullo de la vida cotidiana. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Quiso retener ese momento para siempre. Después del desayuno, caminaron hacia la antigua hacienda que alguna vez había pertenecido a la familia de Alejandro. El portón estaba oxidado, pero aún conservaba las iniciales de su madre grabadas en el hierro. ¿Era aquí donde vivía?, preguntó Lucía. Sí, aquí crecí. Mi madre cultivaba flores y decía que el olor del campo curaba cualquier tristeza. Tenía razón, dijo ella aspirando el aire. Aquí huele a recuerdos. Caminaron entre los corredores llenos de polvo y macetas rotas. Alejandro se detuvo frente a una pared donde aún quedaban restos de pintura azul. Aquí me escondía cuando mis padres peleaban. Después de que mi madre murió, nunca más quise volver. Y sin embargo, volvió, respondió Lucía. Tal vez porque contigo ya no me da miedo recordar. Ella bajó la mirada. Había aprendido a contener las emociones, pero esa confesión la desarmó. Alejandro, no diga esas cosas. ¿Por qué no?, preguntó con voz suave. Porque me hace pensar que, titubeó, que esto es algo más que amistad. Él dio un paso hacia ella, lento, casi temeroso. No lo pienses, Lucía. Lo es. Ella intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas entre los labios. Él continuó, su voz temblando apenas. Me quedan pocos días y no quiero mentirme más. Me he pasado la vida rodeado de cosas vacías, de personas que fingían quererme. Y justo cuando el tiempo se acaba, la vida me presenta a alguien que me hace sentir vivo. Lucía lo miró con los ojos húmedos. No diga eso. No puedo escucharlo así. No te estoy pidiendo nada, respondió él con ternura. Solo quería decirte la verdad. Me enamoré de ti, Lucía. Y no sé cómo pasó ni cuándo, pero pasó. Ella dio un paso atrás, respirando hondo. No puede ser amor, usted está enfermo, confundido. No estoy confundido, estoy muriendo, y eso me ha hecho ver lo que realmente importa. Tú eres lo que importa. Lucía se llevó una mano al pecho. Sentía una mezcla de miedo y ternura, de querer acercarse y huir al mismo tiempo. No puedo prometerle nada, susurró. No podría soportar perder a alguien más.
Entonces no me pierdas todavía, dijo él. Solo acompáñame mientras pueda. El silencio se alargó. Un colibrí cruzó el aire entre ellos, como si el mundo buscara alivianar el peso de lo que acababa de decirse. Finalmente, Lucía levantó la vista. No sé si esto está bien, pero tampoco quiero arrepentirme de no haberlo vivido. Alejandro sonrió con tristeza. Eso es todo lo que necesito oír. Caminaron de regreso tomados de la mano sin decir nada más. El aire olía a tierra mojada, a promesa, a tiempo robado. Esa noche, antes de dormir, Alejandro escribió en su libreta: Día 19. Hoy amé sin esperar nada, y por primera vez el miedo a morir se parece al miedo a dejarla. El regreso al hospital fue silencioso. Alejandro parecía más cansado. Su piel estaba más pálida, sus pasos más lentos, pero había algo nuevo en su mirada. Una serenidad que no venía del alivio, sino de la aceptación. Lucía lo acompañó hasta la habitación, intentando ocultar la preocupación que la consumía por dentro. ¿Te duele mucho?, preguntó con voz baja. Solo cuando respiro, respondió con una sonrisa débil. Entonces respire despacio, dijo ella, intentando sonar ligera. Durante los días siguientes, Alejandro empeoró. Las noches se hacían largas, los medicamentos más frecuentes. Lucía pasaba cada vez más tiempo a su lado, ayudando con las comidas, contándole historias de su infancia, intentando mantenerlo despierto con palabras llenas de vida. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las cortinas del cuarto, él la observó en silencio. Llevaba el mismo delantal verde de siempre, con el cabello recogido y las manos manchadas de harina. Ella preparaba pan para los enfermeros, como hacía cada semana. Alejandro la miró con ternura y una certeza repentina lo invadió. «Lucía», dijo despacio, «necesito pedirte algo». «Dígame», respondió sin girarse, «pero prométeme que no vas a decir que no sin pensarlo». Lucía se volvió hacia él. Había algo distinto en su voz, algo grave y suave a la vez. «Está bien, lo prometo». «Solo tengo un mes de vida», dijo, con la calma de quien ya ha hecho las paces con el tiempo. «¿Te casarías conmigo?». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el ruido de los monitores pareció desaparecer. Lucía lo miró sin entender si hablaba en serio. «¿Qué dijo?» «Que quiero casarme contigo», repitió él. «No porque me quede poco tiempo, sino porque en ese poco tiempo quiero sentirme vivo contigo». Lucía dejó caer el paño que tenía en las manos. «Alejandro, eso no tiene sentido. Usted está enfermo y yo soy solo una cocinera. Eres la mujer que me devolvió las ganas de levantarme cada mañana», dijo él con voz temblorosa. «¿Qué sentido tiene el tiempo si no lo comparto contigo?» Ella retrocedió un paso, confundida, abrumada. «No puede pedirme eso». «Puedo», respondió, «porque ya no tengo miedo y porque te amo». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Lucía, pero no cayeron. «No puede ser amor, Alejandro. Usted está agradecido. Eso es todo». «No», replicó con suavidad. «Estoy agradecido con los médicos, con el hospital, pero contigo estoy enamorado». Lucía negó con la cabeza intentando recuperar el aire. «¿Y qué pasará cuando ya no esté? ¿Qué hago yo con ese vacío?» «Lo llenas con recuerdos», dijo él, «con los días que vivamos juntos, con cada risa, con cada café que compartamos». Lucía se sentó a su lado, tomando su mano con fuerza. «No sé si puedo hacerlo. No quiero ver morir a alguien que amo». «Entonces amemos sin pensar en morir. Solo vivamos, Lucía». Ella cerró los ojos. Podía sentir el pulso débil bajo su palma, la vida resistiéndose a apagarse. En ese instante, comprendió que decirle que no sería como negarse a sí misma la oportunidad de sentir. «Déjeme pensarlo», susurró finalmente. «Te daré todos mis días, los que me quedan», respondió él. Lucía se levantó y salió del cuarto sin decir más. En el pasillo, apoyó la espalda contra la pared y dejó que las lágrimas cayeran silenciosas. No era lástima lo que sentía,
sino miedo a amar sabiendo que el amor tenía fecha de despedida. Dentro de la habitación, Alejandro cerró los ojos con una sonrisa serena. Había sembrado su verdad, y eso bastaba por ahora. En su libreta escribió con mano temblorosa: Día 22. Hoy le pedí a la vida que se quede un poco más en forma de mujer. Lucía no durmió esa noche. Se quedó en su pequeño departamento, sentada junto a la ventana, mirando cómo la ciudad amanecía entre luces y neblina. Las palabras de Alejandro resonaban una y otra vez en su cabeza. ¿Te casarías conmigo? Era una pregunta imposible, pero también la más sincera que alguien le había hecho en su vida. Por momentos pensaba que todo era una locura. Casarse con un hombre que apenas conocía. ¿Un enfermo terminal? Pero entonces recordaba sus ojos cuando le habló. No había lástima ni dramatismo, solo verdad. Esa certeza la desarmaba. Por la mañana fue a visitar al padre Ignacio, el capellán del hospital. Lo conocía desde hacía años. Él solía comer en el comedor y siempre le pedía que no se olvidara de ponerle un poco más de chile a sus guisos. «Padre, necesito consejo», dijo con la voz temblorosa. «Hija, cuando hablas así es porque el corazón ya decidió y solo vienes a buscar permiso», respondió él con una sonrisa. Lucía bajó la mirada. «Alejandro me pidió que me casara con él». El sacerdote no se sorprendió. «Y tú lo amas», afirmó. «No lo sé. Tengo miedo. Sé que va a morir, y no quiero sufrir otra vez. Ya vi morir a mi padre y aún me duele». El padre la miró con ternura. «El dolor no se evita no amando, Lucía. Se hace más leve cuando uno ama con todo el alma». Ella suspiró, sintiendo el peso de las palabras. «¿Y si me rompe el corazón? Entonces significará que lo tuviste lleno. Peor sería morir con él vacío». Lucía salió de la capilla con el pecho agitado. Caminó sin rumbo por los pasillos del hospital hasta llegar al jardín. Se sentó en una banca y dejó que el sol le calentara el rostro. Pensó en todo lo que había vivido junto a Alejandro en tan poco tiempo. Las conversaciones, las risas, los silencios. Recordó el viaje a Puebla, el mezcal, la promesa, la forma en que la miraba como si en ella encontrara consuelo. «¿Qué hago contigo, Alejandro Villaseñor?», susurró. Esa tarde pasó por su casa y preparó un pastel pequeño. Por si acaso, pensó. Luego tomó el camino hacia el hospital. Al entrar, su corazón latía con fuerza. Alejandro estaba despierto, sentado junto a la ventana, escribiendo en su libreta. Cuando la vio, sus ojos brillaron con ese fuego tenue de quien todavía tiene esperanza. «Pensé que ya no volverías», dijo él. «Nunca dije que no volvería», respondió ella, dejando el pastel sobre la mesa. «Dije que necesitaba pensar». «¿Y lo hiciste?» «Sí». Él cerró la libreta y esperó. Lucía respiró profundo antes de hablar. «He decidido que sí». Alejandro se quedó inmóvil. «Sí, ¿qué?» «Sí me casaría contigo, pero con una condición. La que quieras. No quiero una boda grande, ni papeles, ni promesas de eternidad. Solo quiero estar contigo mientras haya tiempo. Cuando se acabe, seguiré viviendo, pero sabiendo que no tuve miedo». Alejandro tomó su mano y la besó con delicadeza. «Esa es la respuesta más hermosa que podía esperar». Lucía sonrió entre lágrimas. «Entonces tendremos que avisarle al padre Ignacio». «Lo imaginaba», respondió él con una risa débil. «Seguro ya lo sabe, ese hombre ve el alma antes que las palabras». Ambos se quedaron mirando por la ventana. El cielo comenzaba a oscurecer y las luces del hospital se encendían una a una. Era como si el mundo entendiera que incluso en medio de la enfermedad había espacio para la vida. Esa noche, mientras Lucía se despedía, Alejandro escribió en su libreta: Día 26. Ella dijo que sí. No al tiempo, sino al amor sin garantías. Y eso es más de lo que nunca soñé. El hospital amaneció distinto aquella mañana. Las enfermeras murmuraban con curiosidad. Los pasillos parecían más tranquilos, como si todos intuyeran que algo importante estaba por suceder. Lucía llegó temprano,
con el cabello recogido y un vestido blanco sencillo que su hermana Sofía había cosido en una sola noche. Llevaba en el bolsillo una cinta azul que perteneció a su madre, para la suerte, decía siempre. Alejandro la esperaba en su habitación, vestido con una camisa blanca recién planchada. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por emoción. Al verla entrar, sonrió con una mezcla de ternura y asombro. «Eres lo más hermoso que he visto en toda mi vida», dijo, apenas encontrando la voz. «Entonces ha visto muy poco», respondió ella, tratando de ocultar las lágrimas. El padre Ignacio los esperaba en la pequeña capilla del hospital, donde la luz de la mañana se filtraba a través de los vitrales, pintando el suelo con colores suaves. Los médicos, enfermeras y algunos cocineros se reunieron discretamente. Nadie quiso perderse aquel momento que rompía la rutina del dolor. El sacerdote levantó la mirada hacia ellos y sonrió. Cuando el amor llega en medio de la fragilidad, se convierte en un milagro. Dijo con voz pausada. Hoy no celebramos un contrato, sino una promesa del alma. Alejandro tomó la mano de Lucía. Su piel fría se encontró con la calidez de ella. No tengo futuro que ofrecerte, dijo en voz baja, pero tengo el presente, y en él estás tú. Lucía apretó su mano. Y yo no tengo riquezas que darte, pero tengo mi corazón, y es tuyo hasta el último suspiro. El padre los bendijo con una sonrisa emocionada. El amor no siempre llega para durar, sino para transformar. Que esta unión los haga libres. Lucía y Alejandro intercambiaron anillos sencillos, de plata, comprados por Sofía en un pequeño puesto afuera del hospital. Nadie aplaudió, pero el silencio fue más elocuente que cualquier celebración. Las lágrimas de los presentes caían sin pudor. Después de la bendición, Lucía apoyó su frente en la de Alejandro. «Gracias», susurró él. «¿Por qué?» «Por no tener miedo». Pasaron el resto del día juntos, caminando despacio por el jardín del hospital. Alejandro respiraba con dificultad, pero cada palabra que salía de su boca parecía pesar menos. «¿Sabes?», dijo mirando las flores. «Siempre pensé que el éxito era tener más que los demás. Hoy entiendo que era simplemente poder compartir algo con alguien». «Entonces tuvo éxito, Alejandro. Compartió su vida conmigo». Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad. El viento levantó una hoja que cayó sobre el regazo de Lucía. Ella la tomó y la guardó entre las páginas de su libreta, donde Alejandro había escrito sus pensamientos. Al caer la noche, Sofía se acercó a ellos. «Nunca vi algo tan bonito», dijo conteniendo la emoción. «Mi hermana nunca había mirado a alguien así». Alejandro sonrió. «Prométeme que cuidarás de ella cuando yo no pueda». «Lo prometo», respondió Sofía con lágrimas que no intentó esconder. Cuando todos se fueron, Lucía se quedó junto a él, sosteniendo su mano. «¿Está cansado?», preguntó. «Solo un poco, pero si me duermo, prométeme que me despertarás con otro buenos días». «Lo haré, aunque tenga que gritarle al cielo». Esa noche, Alejandro cerró los ojos sintiendo que no había nada más que pedirle a la vida. En su libreta escribió con la letra débil pero firme: Día 27. Hoy me casé con la mujer que me enseñó que el amor verdadero no necesita tiempo, solo verdad. Lucía lo observó dormir, con la mano entre las suyas, y supo que, aunque el final se acercaba, lo que estaban viviendo era más grande que la muerte. Era amor que había aprendido a quedarse incluso cuando el cuerpo se iba. Los días que siguieron fueron una mezcla de calma y milagro. Nadie en el hospital entendía cómo Alejandro, aquel paciente con un pronóstico tan corto, seguía de pie. Pero Lucía lo sabía. La esperanza se había vuelto su medicina. Cada mañana ella entraba a su habitación con una bandeja y un «buenos días, esposo», que lo hacía reír, aun cuando el cuerpo le dolía. «Si sigues cocinando así me vas a dejar sin excusas para morirme», bromeaba él. «Pues entonces seguiré haciéndolo», respondía ella. «Quiero tenerte ocupado con la vida». Compartían pequeños placeres, leer juntos,
ver llover por la ventana o simplemente escuchar música vieja en el celular de Lucía. Alejandro había descubierto que la felicidad no estaba en las cosas grandes, sino en esos momentos mínimos que antes pasaban desapercibidos. Un mediodía mientras comían, él le mostró una caja de madera. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Un regalo», respondió él abriendo la tapa. 30 cartas, una para cada día que me quede. Lucía lo miró en silencio, con un nudo en la garganta. «No quiero cartas de despedida». «No lo son, son cartas de vida. Una para cuando me rías, otra para cuando llores, otra para cuando necesites recordarme que todo valió la pena». Ella acarició la madera como si fuera frágil. «Eres un hombre complicado, Alejandro». «No, solo un hombre que por fin entendió lo que es amar». Durante ese mes Alejandro escribió sin parar, A veces Lucía lo sorprendía sonriendo frente al papel, otras lo encontraba dormido con el bolígrafo aún entre los dedos. Cada palabra era un intento por dejar algo más que su nombre, un pedazo de su alma. Una tarde, mientras llovía con fuerza, él la llamó desde la cama. «Ven, quiero contarte algo». Lucía se sentó junto a él. «¿Qué pasa?». Cuando era joven soñaba con tener una casa enorme, llena de cuadros y de cosas caras, pero ahora entiendo que lo que soñaba no era riqueza, sino compañía, y tú me diste eso». Lucía lo abrazó con fuerza. «Yo también soñaba con un amor que no doliera, y al final lo encontré, aunque duela despedirse». Él la miró acariciándole el rostro con una ternura que parecía infinita. «Prométeme que vas a seguir cocinando, que vas a reírte aunque me odies por haberte hecho sufrir». «Te lo prometo», dijo ella entre lágrimas. Pasaron los días, y aunque su cuerpo se debilitaba, Alejandro insistía en salir al jardín. Lucía lo ayudaba a caminar. Se sentaban en la misma banca donde se habían conocido, bajo el árbol que dejaba caer hojas doradas sobre sus rodillas. «¿Sabes qué me gusta de este lugar?», dijo él. «¿Qué?». «Que aquí no hay pasado ni futuro, solo nosotros dos». Lucía cerró los ojos, memorizando su voz, su olor, su manera de decirlo todo sin miedo. Cada instante era un intento desesperado por retenerlo, pero también una aceptación silenciosa de que no podría hacerlo. Una noche, él despertó sobresaltado. «Lucía», susurró. «¿Qué necesitas?». Preguntó ella sentándose a su lado. «Nada, solo quería mirarte un poco más». Ella tomó su mano y la colocó sobre su pecho. «Aquí vas a quedarte», dijo. «Aunque el tiempo se acabe, aquí vas a seguir». Alejandro sonrió débilmente. «Entonces, ya no me preocupa morir». Esa madrugada, mientras él dormía, Lucía abrió la primera carta. Decía: «Si estás leyendo esto, es porque aún me amas. No llores. Me diste 30 días que valieron más que toda una vida». Lucía cerró los ojos, sintiendo que el amor, cuando es verdadero, no se apaga. Se transforma en memoria, en aire, en pan recién hecho. El amanecer llegó silencioso, con una brisa suave que hacía mover las cortinas en la habitación del hospital. Alejandro seguía dormido, con el rostro relajado, como si el tiempo no fuera más que un suspiro. Lucía estaba sentada junto a él, con una carta entre sus manos, la última de las 30, la carta que él había escrito sabiendo que era la última que podría escribir. Con manos temblorosas, Lucía desdobló el papel. La letra de Alejandro, aunque débil, seguía siendo firme y llena de amor. «Si estás leyendo esto es porque ya me he ido, pero quiero que sepas que no me voy solo, sino contigo. Mi amor por ti no acaba en este cuerpo, no acaba en este mes que compartimos. Lo que vivimos fue mi vida más plena, más sincera. No llores por mí, porque ya no me duele nada. Te llevas mi alma, mi risa, mis recuerdos, y esos son más que suficientes». Lucía sintió el nudo en la garganta, pero sus ojos no se nublaron de lágrimas. Alejandro había sido claro, no quería compadecerse. Solo deseaba ser recordado con una sonrisa. Ella lo miró una vez más, la mano sobre el pecho, el corazón que aún latía en su memoria. El reloj marcaba las 8 de la mañana.
y aunque él no despertaba, Lucía sentía como si él la estuviera mirando desde dentro. Habían compartido tantas pequeñas cosas, tantos momentos sencillos que ella nunca olvidaría. La última carta, la última de tantas que Alejandro le había dejado, era un recordatorio de que el amor no dependía del tiempo, sino de lo que uno daba mientras lo tenía. A lo largo del mes, Lucía había aprendido a no esperar respuestas, sino a vivir las preguntas. Cada día era una respuesta de sí misma. Cada gesto, cada palabra, una afirmación de que valía la pena arriesgarse a amar, aunque el tiempo fuera limitado. Poco después de leer la carta, el doctor entró en la habitación. Su expresión era seria, pero no sorprendida. Había visto este tipo de despedidas antes, aunque pocas veces tan llenas de humanidad. Se acercó a Lucía, dándole una mirada de respeto. Lucía, él ya no sufre. Ella asintió sin soltar la carta. Sabía lo que eso significaba, pero no sentía tristeza, sino una paz que le llenaba el pecho. El amor de Alejandro había sido suficiente para abarcar el vacío que la muerte dejaría. En los siguientes días, Lucía continuó cumpliendo con la promesa que había hecho. No se dejaría arrastrar por el dolor. Sabía que Alejandro quería que siguiera adelante, que viviera con la fuerza que él ya no podía tener. El día del funeral, Lucía caminó hacia el altar sin que el miedo o la tristeza la invadieran. En su corazón guardaba la certeza de que, aunque él se hubiera ido, él nunca la dejaría sola. La vida seguía con la misma promesa de amor, solo que ahora la llevaba con ella. El padre Ignacio, que había visto tantas despedidas, no pudo evitar sentir que esta era diferente. El amor que había entre ellos no era solo una emoción pasajera, sino un lazo que superaba las fronteras de la vida y la muerte. Al final de la ceremonia, Lucía miró al cielo y sonrió. Te prometí que te llevaría en el corazón, y lo haré, por siempre. Esa noche, cuando todo terminó, Lucía regresó al hospital, al comedor, y con la primera luz de la mañana comenzó a cocinar. No por obligación ni por rutina, sino porque era lo que Alejandro le había enseñado: vivir con el corazón abierto, sin esperar más, solo dando. Y en la mesa dejó una carta más, esta vez para ella misma. El amor no tiene fecha de vencimiento, tiene alma. El sol comenzaba a asomarse tímidamente sobre la ciudad. La luz entraba en la habitación de Alejandro con una suavidad que contrastaba con la frialdad del hospital. Lucía estaba sentada junto a su cama, mirando su rostro sereno, casi como si aún estuviera dormido. Había pasado una noche difícil, más difícil que las demás, pero al despertar encontró paz en los pequeños detalles que compartieron. La forma en que su mano descansaba sobre la almohada, la ligera sonrisa que le quedaba en los labios, como si supiera que el día final había llegado. Alejandro, en sus últimos días, ya no podía hablar, pero sus ojos seguían siendo brillantes, como si el amor que compartían aún pudiese sostenerlos. Lucía, con el corazón lleno de tristeza, se acercó lentamente a él y acarició su mejilla. «Te prometí que te cuidaría», dijo con voz temblorosa, «y lo haré hasta el último momento». Ella sabía que lo que él había querido no era que se quedara llorando, sino que viviera con la misma intensidad que él lo había hecho en los días que tuvieron juntos. Pero el dolor de saber que su tiempo estaba por terminar era inevitable. El reloj de la pared marcaba las 7:00 a.m., cuando el cambio en su respiración fue más evidente. Lucía, con los ojos llenos de amor y de lágrimas, sostuvo su mano. A lo lejos, los sonidos del hospital parecían más distantes, como si el mundo entero se hubiera detenido. El último amanecer llegó sin prisas, envolviendo todo en una quietud perfecta. «No te irás solo, Alejandro», susurró ella. Y en ese susurro sintió que no había nada que temer. Su alma, su esencia, siempre estarían con él. Una enfermera pasó por la puerta y vio la escena, pero en lugar de interrumpir, dejó que el momento continuara. No había necesidad de palabras. Todos sabían lo que estaba pasando. Lucía se inclinó sobre él, besando su frente con suavidad.
El dolor de la pérdida la había estado esperando, pero ella ya no le temía. El amor que había vivido con Alejandro no podía borrarse con la muerte. Él le había dado una lección que nunca olvidaría. El amor verdadero no termina cuando se cierra un capítulo, sino que sigue adelante, más allá de las barreras del tiempo y el espacio. El corazón de Alejandro dejó de latir con suavidad, como si la última respiración fuera el final de una melodía que no terminaba de sonar. Lucía permaneció allí, con la mano de él en la suya, cerrando los ojos un momento para memorizar ese último segundo. Alguien habría esperado más llanto, más tristeza, pero Lucía se sintió tranquila, porque sabía que la promesa que hicieron uno al otro no tenía fecha de vencimiento. No importaba cuánto tiempo hubiera durado su amor, porque lo que realmente importaba era lo que habían vivido en ese corto lapso. Y eso era eterno. Afuera, el sol ya brillaba con más fuerza. En el jardín los pájaros cantaban, como si la vida continuara, como si la muerte solo fuera una parada, un descanso temporal. Lucía respiró profundamente, mirando por la ventana el cielo despejado. Su alma se llenaba de gratitud, de amor, de paz. Alejandro había sido su compañero, su amigo, su amor, y lo seguiría siendo. Con una última mirada a la cama, Lucía dejó que su corazón descansara. Era el último amanecer juntos, pero el amor de verdad, nunca desaparece, se transforma, siempre permanece. Y así, con una sonrisa ligera en el rostro y una lágrima en el alma, Lucía caminó hacia el futuro, sin miedo, porque Alejandro, de alguna manera, siempre estaría con ella. Han pasado semanas desde la despedida de Alejandro. Lucía aún se levantaba cada mañana con la sensación de que todo había sido un sueño, de que todavía encontraría su sonrisa esperándola en la cama o su voz preguntando si ya estaba lista para ir al mercado. Pero cada día que pasaba, la realidad se asentaba un poco más en su corazón. Sin embargo, algo había cambiado en ella, algo que Alejandro le había dejado. La certeza de que el amor verdadero no conoce de muertes, sino de memorias que trascienden. Una mañana, Lucía decidió regresar al hospital, al comedor que una vez había sido su refugio. No estaba segura de qué esperaba encontrar allí, pero algo dentro de ella la impulsaba a volver. El aire de la ciudad estaba fresco, el sol brillaba entre las nubes dispersas, y mientras caminaba, recordaba las palabras de Alejandro. Haz de tu vida una receta que otros quieran probar. Al llegar, fue recibida por Sofía, que al verla, la abrazó con fuerza. Te he estado esperando, dijo Sofía con una sonrisa triste. Sabía que pronto regresarías. ¿Cómo has estado? Aguantando. Pero cada día en la cocina lo siento. El sabor de lo que hacía contigo aún está en el aire. Lucía asintió y se acercó a la pequeña mesa donde solían preparar juntas las comidas para el hospital. Ella había estado tan ocupada en los últimos días, pero ahora entendía que la receta que tanto le había hablado Alejandro no solo era para cocinar, sino para vivir. Con cada plato, cada bocado que servía, sentía como si una parte de él permaneciera con ella. «Tengo algo que quiero hacer», dijo Lucía, con un brillo de determinación en los ojos. «Quiero seguir con lo que empezamos, Sofía. Quiero que nuestra fonda sea algo más grande». Sofía la miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. «¿Más grande?» «Sí, una fonda donde todos sientan lo que nosotros sentimos, que la comida no solo alimenta el cuerpo, sino el alma». Lucía fue al pequeño rincón de la cocina donde guardaba las recetas que Alejandro le había dado en sus últimos días. Eran simples, pero llenas de amor. Cada ingrediente tenía un significado. La cebolla, que representaba las capas de su vida. El chile, que traía el ardor de las emociones. El maíz, que simbolizaba la base de su ser, de su familia. Tomó un pedazo de papel y comenzó a escribir con letra firme. «Esta receta es para ti, Alejandro, no para que te olvides, sino para que, en cada plato que sirva, te sienta cerca». La vida sigue, pero el amor nunca se va. Con esa receta en la mano,
Lucía se dirigió hacia el pequeño horno de la cocina. Sofía la observó en silencio mientras ella preparaba el primer platillo que marcaría el regreso de la fonda. El aire se llenó con el aroma familiar del mole, y Lucía cerró los ojos por un momento. En ese instante, sentía que Alejandro estaba allí con ella, guiándola. «Vamos a hacer que la gente pruebe el amor en cada bocado», dijo Lucía, sonriendo con la misma calma que él le había enseñado a tener. A medida que las semanas pasaron, Lucía y Sofía convirtieron su pequeña fonda en un lugar lleno de historias, de recuerdos y de personas que llegaban buscando algo más que comida. La gente que probaba sus platillos no solo sentía el sabor de la cocina de la abuela, sino también el de una vida vivida con pasión, con sacrificio, con amor. Una tarde, mientras Lucía servía un plato de mole a un cliente habitual, pensó en cómo las cosas habían cambiado. Ya no sentía vacío ni miedo. Sabía que Alejandro vivía en ella, en cada sonrisa que ofrecía, en cada plato que preparaba. Y aunque a veces el dolor regresaba en forma de recuerdos, siempre encontraba consuelo al saber que el amor verdadero es inmortal, no porque no se acabe, sino porque se multiplica. Esa tarde, Lucía miró al cielo y con una sonrisa nostálgica susurró: «Gracias por enseñarme a vivir, Alejandro, y por darme una receta para el alma». El sol se filtraba a través de las hojas del árbol que Lucía había plantado en el jardín de su fonda. Cada día, al abrir las puertas, sentía que el amor que una vez compartió con Alejandro seguía viviéndose en la gente que llegaba a probar su comida. No era solo un lugar para alimentarse, sino un espacio donde el alma encontraba consuelo. Lucía había encontrado una nueva forma de existir, de llevar el amor de Alejandro dentro de ella y compartirlo con el mundo. Cada vez que preparaba una receta, cada vez que servía un plato, sentía que estaba cumpliendo la promesa que él le había hecho. Haz de tu vida una receta que otros quieran probar. Ese día, mientras estaba en la cocina, un cliente habitual, el mismo que siempre pedía su mole, se acercó con una sonrisa tímida. «Lucía, este mole es diferente. ¿Lo cambiaste?» Ella se detuvo por un momento y lo miró sorprendida. «¿Diferente? Sí, tiene algo más. Sabe a algo que no puedo describir». Lucía sonrió, pero no dijo nada. Sabía que el algo más que sentía el cliente era el mismo algo que ella había puesto en cada plato desde que Alejandro se fue. Amor, memorias, sacrificio y, sobre todo, la verdadera esencia de lo que significa vivir intensamente. La tarde avanzaba y el pequeño restaurante estaba lleno de risas, de conversaciones entre amigos y familias que compartían su tiempo, como si el lugar estuviera lleno de una magia sutil. La puerta se abrió y entraron dos turistas que se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Lucía los observó desde la barra y, al verlos, recordó la última vez que Alejandro había mencionado su deseo de que su fonda fuera conocida, que su historia trascendiera. Decidió acercarse a ellos con una sonrisa. «¿Es su primera vez aquí?», preguntó con suavidad. «Sí, ¿nos recomendaría algo?», respondió el hombre. «Nuestro mole, sin duda. Es especial. Tiene algo que solo se encuentra aquí». Al decirlo, Lucía no solo les ofreció un plato de comida, sino un pedazo de su alma. El mismo pedazo que compartió con Alejandro en sus últimos días, y el mismo pedazo que, aunque él ya no estuviera físicamente, seguiría alimentando a todos los que llegaran a ese lugar. Mientras preparaba la orden, recordó el día que Alejandro le había pedido que se casara con él. Su amor había sido intenso, corto, pero tan real que, cuando él partió, Lucía se dio cuenta de que lo había amado con la misma profundidad que si hubiera tenido toda una vida para hacerlo. No hubo despedidas tristes, porque él la había preparado para lo que vendría, amor eterno. Cuando el plato estuvo listo, Lucía lo sirvió con el mismo cariño que él le había enseñado. Al colocar la comida en la mesa de los turistas, les sonrió. «Espero que les guste», dijo con la certeza de que lo haría. Esa noche, después de cerrar la fonda, Lucía se sentó junto a la ventana, mirando el cielo estrellado.
Tomó un pequeño cuaderno, el mismo donde Alejandro había escrito sus cartas, y escribió en la última página: «El amor no muere con la muerte, se transforma. Y yo cada día sigo amando». Con una sonrisa tranquila, Lucía cerró el cuaderno y lo guardó. Sabía que su vida, aunque diferente, tenía un propósito claro: seguir amando, seguir cocinando, seguir viviendo. Y mientras lo hacía, sentía que Alejandro seguía allí, con ella en cada bocado, en cada sonrisa, en cada día que pasaba sin miedo al futuro. Porque el amor verdadero, el que no se mide por el tiempo, siempre permanece.